Dejé mi trabajo para cuidar a mi esposo durante 3 años. El día que su empresa salió a bolsa, abrazó a su primer amor y me arrojó una tarjeta bancaria, 3,5 millones de pesos, suficiente para un ama de casa como tú. Acabo de llamar a la ama de llaves. Para que saque sus cosas de la villa que él nunca supo que estaba a mi nombre y... Cuando finalmente se firmaron los papeles del divorcio, mi exesposo, Mateo Ramírez, arrojó una tarjeta bancaria sobre la mesa frente a mí. Su postura era altiva, su tono goteaba desdén mientras decía, hay 3,5 millones de pesos adentro. Eso debería ser suficiente para una mujer como tú que nunca ha trabajado un solo día en su vida. Sofía Garza, no digas que te traté injustamente. A su lado, su primer amor, Graciela Serrano, se apoyaba suavemente en su brazo, con los ojos rebosantes de triunfo y desprecio, brillando como los de alguien que acababa de reclamar un premio largamente esperado. 3 años de matrimonio terminaron conmigo yéndome con las manos vacías, despedida con lo que él llamó una indemnización por despido de 3,5 millones de pesos. Mateo realmente creía que, como fundador hecho a sí mismo de Aurora, ahora valorada en varios cientos de millones, me había superado. A sus ojos, yo no era más que un bonito adorno, una decoración que había cumplido su propósito. Lo que nunca se dio cuenta fue que Aurora Tech, la empresa de la que estaba tan orgulloso, era simplemente una pequeña empresa que mi padre le había dado para que practicara. De principio a fin, la representante legal de la empresa, el nombre en cada escritura de propiedad, siempre había sido el mío, Sofía Garza. Al salir del juzgado, la brillante luz del sol me hizo arder los ojos. Delante de mí, Mateo y Graciela parecían una pareja perfecta, sus manos entrelazadas mientras subían a un Maybach que mi padre le había regalado una vez a Mateo. La ventanilla del coche se deslizó hacia abajo. Graciela giró la cabeza, me ofreció una sonrisa burlona y articuló 2 palabras, mujer inútil. Miré sin expresión cómo el coche se alejaba a toda velocidad. Luego bajé la vista hacia la tarjeta bancaria que Mateo me había forzado en la mano. 3,5 millones de pesos. ¿Realmente pensó que eso era suficiente para deshacerse de mí como si fuera una mendiga? Sin dudarlo, arrojé la tarjeta a un cubo de basura al borde de la carretera, desechándola tal como había desechado la farsa de nuestro matrimonio. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Mateo, todo en la villa es tuyo. Por respeto a nuestros años juntos, te lo dejaré. Múdate en 3 días. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Me reí en voz baja para mis adentros. Esa villa, situada en el corazón de San Pedro con una vista perfecta del río, era algo que él creía haber comprado después de años de esfuerzo. No tenía idea de que la escritura siempre había estado en la caja fuerte de mi familia, con mi nombre escrito pulcramente en el espacio del propietario. Cada mes, el dinero que él pensaba que estaba pagando para una hipoteca simplemente se transfería a la cuenta privada de mi padre. Mi padre lo había llamado entrenamiento, un ejercicio de disciplina y responsabilidad financiera. Qué divertido que Mateo nunca se diera cuenta. No volví a la villa. En cambio, arrastrando una pequeña maleta, tomé un taxi a un hotel de 5 estrellas. Después de registrarme, me dejé caer pesadamente en la cama ancha y suave, mirando al techo, con la mente completamente en blanco durante 10 minutos completos. 3 años de matrimonio se habían sentido como un sueño, uno tan absurdo como amargo. Había creído que me casaba por amor, que había elegido a un hombre prometedor. Por él, había ocultado todo rastro de la hija malcriada que una vez fui. Había aprendido a cocinar, a limpiar con mis propias manos y a estar a su lado mientras ascendía desde una oficina estrecha apenas lo suficientemente grande para un escritorio hasta el puesto que ocupaba ahora. Mis padres me lo habían advertido. Me dijeron que Mateo Ramírez era demasiado ambicioso, demasiado astuto, no un hombre de integridad. Me negué a escuchar. Pensé que simplemente era orgulloso, un hombre endurecido por una crianza humilde. Creí que si lo amaba lo suficiente, si le daba un apoyo inquebrantable, él reconocería mi devoción. En cambio, me convertí en nada más que un trampolín. Cuando su antiguo amor, Graciela, regresó del extranjero, no pudo esperar para desecharme. Su razón para el divorcio era casi ridícula. Dijo que no teníamos nada en común, que no podía seguirle el ritmo. Sofía, me dijo la noche anterior, pasas los días de compras, arreglando flores, cocinando. Nada de eso es lo que necesito. Graciela es diferente.
Ella puede ayudarme a asegurar contratos por valor de decenas de millones. Ella es mi verdadera alma gemela. Al escuchar esas palabras, no había sentido más que asco. Los centros comerciales que visitaba eran parte de las propiedades de mi familia. Las flores que arreglaba, las había aprendido por él, con la esperanza de aliviar el estrés de su trabajo interminable. Las comidas que cocinaba no eran solo por comodidad, sino para curar el estómago que él había arruinado con comida para llevar. Cada sacrificio que había hecho era invisible para él, descartado como trivial. Y, sin embargo, fueron precisamente esos sacrificios los que revelaron quiénes éramos realmente ambos, él, un hombre cegado por la codicia, y yo, una mujer que había confundido su hambre de ambición con amor. Graciela, la mujer de la que se jactaba como si pudiera cerrar contratos millonarios, no era más que alguien que tenía un padre en una empresa mediocre. Ese hombre ostentaba el título de vicepresidente y tenía algunos contactos, por lo que podía presentarle a las personas adecuadas. Nunca dije esto en voz alta. Sabía muy bien que cuando el corazón de un hombre ha cambiado, hasta el sonido de tu respiración le parece incorrecto. Respiré hondo, me senté en la cama y marqué el número de mi padre. El teléfono fue contestado casi de inmediato. Sofía, ¿está hecho?, preguntó mi padre, su voz firme y tranquila, como siempre. Sí, está hecho, respondí, aunque mi propia voz era áspera e inestable. Hubo una larga pausa al otro lado antes de que escuchara su suspiro, pesado de dolor y lástima. Mi niña tonta, has sufrido. Vuelve a casa. Te he preparado tu sopa de pichón favorita. En ese momento, las lágrimas finalmente rodaron por mis mejillas. Al día siguiente, regresé a casa. No a la modesta casa de clase media que Mateo siempre había imaginado que vivían mis padres, sino a la gran residencia Garza, que se extendía por varias hectáreas en el barrio más exclusivo de la ciudad, San Pedro Garza García. El coche avanzó lentamente por las puertas. En la entrada, el mayordomo, vestido con un frac negro, ya estaba esperando. Se inclinó respetuosamente al abrirme la puerta. Bienvenida a casa, señorita. Asentí levemente y entré en la mansión que no había visto en 3 años. En la sala de estar, mi padre estaba sentado en el sofá leyendo la sección financiera del periódico, mientras mi madre recortaba con cuidado un jarrón de tulipanes que acababan de traer en avión desde los Países Bajos. En el momento en que me vio, dejó caer las tijeras y se apresuró hacia adelante, con los ojos llenos de lágrimas mientras me abrazaba. Mi querida hija, finalmente has vuelto. Me apoyé en su cálido abrazo, respirando el consuelo del aroma de una madre, algo que había extrañado durante tanto tiempo. La tensión que había llevado durante 3 años finalmente se desvaneció. Papá, mamá, estoy en casa, susurré. Mi padre dobló su periódico y me hizo un gesto para que me acercara. Bien, ven y siéntate. Me acomodé a su lado y él me dio una palmada en el dorso de la mano. Sus ojos estaban llenos de ternura y también de un silencioso rastro de resignación, como si dijera, te lo dije. Ese chico Ramírez, no te maltrató, ¿verdad?, preguntó mi padre. Negué con la cabeza. No tiene esa capacidad. Bien. Mi padre asintió, luego buscó debajo de la mesa de centro y sacó una carpeta gruesa. La puso frente a mí. Echa un vistazo. Este será tu trabajo en el futuro previsible. Parpadeé sorprendida, luego abrí lentamente la carpeta. En la primera página, escritas en brillantes letras doradas, estaban las palabras, Plan para la recuperación de capital y activos de Aurora Limited. Mis pupilas se contrajeron mientras levantaba la mirada hacia mi padre. Él sorbió su té antes de hablar con su tono medido habitual. Hace 3 años, me dijiste que tenías fe en Mateo e insististe en casarte con él. No pude detenerte, así que decidí dejarte un camino de regreso. Esta empresa, Aurora, cada céntimo de su capital social registrado, cada ronda de financiación provino de mí. Lo canalicé todo a través de cuentas en el extranjero y mantuve mi nombre oculto. La representante legal oficial siempre has sido tú. El 100% de las acciones ha estado a tu nombre desde el principio. Mateo nunca fue más que un gerente profesional que contraté. Simplemente le di el halagador título de fundador y director ejecutivo para que pudiera representar el papel de un hombre hecho a sí mismo. Al mismo tiempo, hice una apuesta con él.
Si podía hacer crecer la empresa a un valor de mercado de 17.000 millones de pesos en 3 años, y si te permanecía leal, le entregaría el 51% de las acciones como tu dote. Los labios de mi padre se curvaron en una fría sonrisa. Pero fue demasiado codicioso. En el momento en que la empresa mostró signos de éxito, no pudo resistirse a mostrar sus colmillos. Falló la prueba por completo. Y ahora, lo ha perdido todo. Sentí como si una mano invisible apretara mi corazón, doliendo e hinchándose al mismo tiempo. Lo que una vez creí que eran luchas y lealtad compartidas resultó ser, a sus ojos, nada más que una oportunidad para escalar más alto. Para él, yo no era diferente de la propia empresa, solo otro trampolín en su camino hacia la clase alta. Papá, gracias, dije, con la voz ahogada por la emoción. Mi niña tonta, ¿por qué agradecerme?, respondió mi padre con un suspiro. Esta empresa debería volver legítimamente a su verdadera dueña. Ahora dime, ¿qué quieres hacer a continuación? Miré los papeles frente a mí, las letras en negrita deletreando Aurora Tech. En mi mente surgieron los rostros engreídos de Mateo y Graciela, los dos disfrutando del triunfo. Un brillo frío parpadeó en mis ojos, y la comisura de mis labios se elevó en una sonrisa decidida. Papá, quiero derribarlo de esa posición con mis propias manos. Mi padre asintió con aprobación. Bien. Realmente eres mi hija. Hazlo con audacia. Todo el grupo Garza te respaldará. A partir de ese día, dejé que la identidad de Sofía se desvaneciera por completo. Durante el mes siguiente, eliminé todas las actividades sociales innecesarias y me dediqué por completo al estudio y al trabajo. Mi padre reunió al mejor equipo que pudo encontrar, expertos en finanzas, derecho y gestión empresarial. Cada día estaba lleno de lecciones, cada hora contabilizada. Las habilidades que una vez había dejado de lado por el bien de Mateo, ahora las reclamaba una por una. Me corté el pelo largo, que una vez me llegaba a la cintura, y lo reemplacé por un estilo profesional y definido. Mi guardarropa de vestidos suaves y fluidos desapareció, cambiado por trajes a medida que irradiaban fuerza y confianza. Cada mañana comenzaba con entrenamiento bajo un entrenador personal, y cada día me sumergía en el estudio de las operaciones del Grupo Garza, aprendiendo a gestionar, a decidir, a liderar. Mi padre me entregó una de las empresas subsidiarias como práctica, forzándome a crecer rápidamente, a probarme en los fuegos de la responsabilidad real. Cuando me miraba en el espejo, el reflejo que me devolvía la mirada ya no era la amable ama de casa que una vez se afanaba en la cocina por su marido. Esa mujer, Sofía, había muerto. En su lugar estaba Sofía Garza, la única heredera del Grupo Garza. Mi asistente, Elena, había sido elegida por mi padre mismo. Era capaz, leal y totalmente confiable. Cada día, me informaba con la información más reciente sobre Mateo y Aurora Tech. Señorita Garza, dijo Elena una mañana, Mateo ha estado haciendo grandes movimientos. Se está preparando para la financiación de Serie C de la empresa y tiene como objetivo lanzar la oferta pública inicial antes de fin de año. Hizo una pausa y luego agregó, también ha anunciado públicamente que Graciela tomará el título de esposa del fundador, y servirá como directora de marca de la empresa. ¿Esposa del fundador? Solté una risa fría. No tiene reparos en pulir su propia imagen, ¿verdad? Sí, dijo Elena, su voz con un rastro de indignación. Todo el círculo empresarial está alborotado, diciendo que el señor Ramírez y la señorita Serrano son una pareja perfecta, una pareja poderosa destinada al éxito. Levanté mi taza de café, soplando ligeramente sobre la superficie humeante. Déjalo disfrutar. Cuanto más alto suba, más dura será la caída. Señorita Garza, ¿cuándo actuaremos?, preguntó Elena con entusiasmo. Todavía no, respondí, dejando la taza, mis ojos brillando con un cálculo silencioso. Esperaremos hasta que asegure la financiación, hasta que sus sueños de salir a bolsa estén en su punto más brillante. Entonces, aplastaremos todo con nuestras propias manos. Quería que Mateo probara la amargura de caer desde el pico más alto al abismo más profundo. Quería que entendiera que todo lo que poseía me lo había dado yo, y lo que yo había dado, podía quitárselo con la misma facilidad. Pasaron los días, y Mateo y Graciela se volvieron más extravagantes con cada uno. Aparecieron en revistas de lujo, entrevistados como si fueran de la realeza.
Mateo habló largo y tendido sobre su supuesto viaje de lucha, mientras que juntos presumían de su romance de cuento de hadas. En la fotografía, Mateo parecía lleno de orgullo, con los hombros erguidos y la sonrisa brillante. Graciela se apoyaba en él como un pájaro delicado buscando refugio, con la mano apoyada en su brazo. En su dedo brillaba un anillo de diamantes tan grande que captaba la luz desde todos los ángulos. Los titulares que rodeaban la imagen eran aún más deslumbrantes, aunque para mí cortaban como un cristal afilado. Uno decía, de la nada a 1.000 millones de pesos en 3 años. Otro declaraba, casados por amor, la reina de los negocios y su poderoso magnate. Mientras miraba estos informes, no sentí más que una amarga ironía. Mi exmarido estaba usando el dinero de mi familia, junto con los recursos de la empresa de mi familia, para elevar a su nueva amante al centro de atención. Y yo, la pareja legítima que una vez estuvo a su lado, me había convertido, en sus palabras, en nada más que una exesposa miope sin nada en común. Elena, mi asistente, colocó una carpeta frente a mí y dijo en voz baja, «Señorita, esta es la lista de inversores para la ronda de financiación de Serie C de Aurora Tech». La tomé de ella y eché un vistazo a los nombres. El inversor principal era una conocida empresa de capital de riesgo, y varias otras instituciones fuertes se habían unido. La financiación alcanzó los 8.500 millones de pesos, agregó Elena en un tono firme. Asentí levemente y dije, Mateo siempre ha tenido talento para pintar grandes promesas. Elena se inclinó ligeramente hacia adelante. Señorita, ya ha comenzado a prepararse para la gira de presentación de la oferta pública inicial. Dondequiera que va, se jacta de que Aurora Tech será el mayor caballo oscuro del sector tecnológico este año. Solté una risa fría y respondí, ¿un caballo oscuro? Para mí, parece más un caballo muerto. Cerrando la carpeta, le di mi instrucción con calma certeza. Organiza reuniones con los directores de estas empresas de inversión. Diles que a Sofía Garza del Grupo Garza le gustaría invitarlos a tomar el té. Los ojos de Elena se iluminaron. Entendido. Mateo, crees que has obtenido un boleto a los mercados de capitales. Pero te equivocas. Lo que tienes en tus manos no es más que un boleto de ida a la ruina. Una semana después, dentro del club privado más exclusivo de Monterrey, me reuní con los líderes de esas empresas de inversión. Llegaron curiosos, incluso perplejos, preguntándose por qué la hija mayor del Grupo Garza solicitaría tal reunión. Después de todo, a sus ojos, el Grupo Garza era un gigante industrial tradicional con poca conexión con una empresa emergente de Internet como Aurora Tech. No perdí su tiempo con charlas triviales. Caballeros, comencé directamente, les pedí que vinieran hoy para discutir su inversión en Aurora. El señor Cortés, el ejecutivo de la principal empresa de capital de riesgo, sonrió cortésmente. ¿Así que la señorita Garza también está interesada en Aurora Tech? Parece que el señor Ramírez es realmente un joven notable por haber atraído la atención de la familia Garza. Levanté mi taza de té, tomé un sorbo lento y la dejé con deliberada calma. Señor Cortés, usted no entiende. No estoy aquí porque esté interesada en Aurora. Estoy aquí para advertirles. Es muy probable que esta inversión suya termine en una pérdida total. El aire en la habitación se tensó instantáneamente. La sonrisa del señor Cortés se desvaneció, su expresión se oscureció. Señorita Garza, ¿qué quiere decir exactamente con eso? No le respondí directamente. En cambio, asentí sutilmente al abogado que me había acompañado. De inmediato, se adelantó y colocó un juego de documentos preparados frente a cada ejecutivo. Por favor, echen un vistazo, dije con calma. Aquí encontrarán los registros de registro de Aurora, la estructura de accionistas y las pruebas oficiales de propiedad de activos. Los hombres intercambiaron miradas dudosas, pero abrieron los archivos uno por uno. Mientras sus ojos se movían por las páginas, observé cómo cambiaban sus rostros. Allí, en el espacio marcado como representante legal y accionista único, el nombre estaba escrito claramente, Sofía Garza. Sus expresiones cambiaron en rápida sucesión, sorpresa, luego incredulidad, luego puro asombro. El señor Cortés se levantó tan bruscamente que su silla raspó contra el suelo pulido. Señaló con un dedo tembloroso el documento, su voz temblaba mientras exclamaba, Esto no puede ser verdad. Mateo nos dijo que él era el fundador y accionista mayoritario absoluto de la empresa.
Mi abogado se ajustó las gafas y habló con calma autoridad. Dijo, el señor Mateo no es más que un gerente profesional contratado por mi clienta, la señorita Sofía. No posee acciones reales en la empresa. Todo lo que ha declarado al mundo exterior equivale a fraude comercial. Hizo una pausa por un momento y luego agregó, tenemos razones para creer que está utilizando una identidad falsa e información fabricada para llevar a cabo una recaudación ilegal de fondos. Según el acuerdo, mi clienta tiene derecho a rescindir su empleo en cualquier momento y reclamar el control total sobre la gestión de la empresa. La habitación cayó en un pesado silencio. Apenas unos minutos antes, los principales inversores habían estado riendo e intercambiando bromas animadas. Ahora, sus rostros se habían quedado sin color y gotas de sudor rodaban por sus sienes. 8.500 millones de pesos. Si ese dinero desaparecía en la nada, ¿cómo podrían explicarse ante sus juntas directivas? El señor Cortés, que se había mantenido sereno hasta entonces, habló con un tono suplicante. Señorita Garza, dijo en voz baja, este es nuestro fracaso de juicio. ¿Hay alguna manera de remediar esta situación? Dejé suavemente mi taza de té y permití que una pequeña sonrisa apareciera en mis labios por primera vez ese día. Hay, por supuesto, una manera, respondí lentamente. Mi mirada recorrió la habitación mientras continuaba. Por la presente anuncio que el Grupo Garza adquirirá formalmente Aurora Tech y llevará a cabo una reestructuración completa. Sus inversiones pueden convertirse a valor equivalente en acciones de una de nuestras subsidiarias. Sin embargo, si eligen no confiar en mí, son libres de retirar su capital ahora. Me incliné ligeramente hacia adelante, y mi voz se agudizó. Pero si se retiran, la cadena de financiación de Mateo colapsará. Una vez que la empresa entre en liquidación por quiebra, no puedo prometer cuánto recuperarán. Era una elección simple. Podían depositar su fe en mí y subir a bordo del buque mucho más estable del Grupo Garza, o podían cortar lazos y arriesgarse a perderlo todo en un naufragio financiero. Todos eran hombres astutos. Ninguno de ellos necesitaba que les explicara más. El señor Cortés fue el primero en actuar. Casi tropezando con sus propias palabras, declaró, «Estamos dispuestos. Estamos listos para convertir nuestra inversión en acciones de Garza, señorita Garza. De ahora en adelante, esperamos su guía». Otros siguieron rápidamente. «Sí, sí, confiamos en la señorita Garza», exclamó otro hombre. «Es un honor cooperar con el Grupo Garza», dijo un tercero, sus voces superponiéndose mientras se apresuraban a jurar lealtad. Sus sonrisas ansiosas y halagadoras no significaban nada para mí. Mi corazón permaneció quieto como una piedra. Me levanté de mi asiento, elevándome sobre ellos, y dije con calma, «Muy bien. Entonces trabajemos felizmente juntos. Una cosa más, espero que todos mantengan la discusión de hoy en confidencialidad hasta que todo se haya resuelto». Por supuesto», respondió el señor Cortés de inmediato, asintiendo repetidamente. Satisfecha, me di la vuelta y salí. «Mateo, tus fondos, tus socios, ahora son todos míos. Muy pronto, tu empresa seguirá». Mientras tanto, Mateo se deleitaba en sus propias ilusiones de triunfo. Su financiación de Serie C había llegado sin problemas. Sus planes para hacer pública la empresa avanzaban sin contratiempos, y Graciela esperaba un hijo. Ella le era devota, ansiosa por complacer cada uno de sus caprichos. Para Mateo, la vida no podía ser mejor. Creía que estaba en la cima del éxito, a solo un paso de sus mayores logros. Esa tarde en su oficina, se sentó cerca de Graciela, susurrando dulcemente mientras soñaban despiertos con su futuro. «Cariño», dijo Mateo con confianza mientras la sostenía en sus brazos, «una vez que la empresa salga a bolsa, te compraré una isla propia. Pasaremos todos los días allí, disfrutando de la vida sin preocupaciones». Graciela, sonrojada de placer, se acurrucó contra él y respondió, «Mateo, eres maravilloso. No como Sofía, esa mujer aburrida sin encanto que nunca movió un dedo para ayudarte». Ante la mención de mi nombre, los ojos de Mateo se entrecerraron con desdén. «No la menciones», dijo bruscamente. «Arruina el ambiente». No era más que una mujer que dependía de los hombres. Las mujeres como ella ya han sido descartadas por los tiempos. Probablemente esté escondida en algún rincón ahora mismo,
llorando a mares, dijo Mateo con una leve sonrisa de suficiencia, todavía disfrutando de su confianza fuera de lugar. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe con un golpe apresurado. Su asistente, generalmente tranquilo y preciso, entró corriendo con el pánico escrito en su rostro. «Señor Ramírez, ha sucedido algo terrible». Mateo frunció el ceño, molesto por ser interrumpido. Su voz era aguda. «¿Por qué entras así? ¿Qué pasa?». Las palabras del asistente salieron a trompicones en un torrente tembloroso. «Señor Ramírez, nuestra cuenta de la empresa ha sido congelada». Mateo se levantó de su silla como si lo hubiera alcanzado un rayo, su rostro sin color. «¿Qué acabas de decir? ¿Cómo pudieron congelar la cuenta de repente?». El asistente parecía al borde de las lágrimas. «No lo sé. El equipo de finanzas fue a retirar dinero hace un momento para pagar a uno de nuestros proveedores, pero el banco dijo que nuestra cuenta estaba bajo congelamiento judicial por sospecha de recaudación ilegal de fondos». «Tonterías», rugió Mateo, golpeando la palma de su mano contra el escritorio. «Cada ronda de nuestra financiación pasó por los procedimientos adecuados». «¿Cómo podría ser una recaudación ilegal de fondos? Averígualo. Quiero que esto se aclare de inmediato». Pero antes de que tuviera tiempo de investigar, una mala noticia tras otra se estrelló contra él como olas en una tormenta. «Señor Ramírez», otro miembro del personal entró corriendo, sin aliento, «nuestro equipo técnico principal, todos han presentado sus renuncias juntos sin previo aviso». «Señor Ramírez», llegó otra voz, «varios de nuestros clientes más grandes, los que siempre habían trabajado tan bien con nosotros, han rescindido repentinamente sus contratos sin dar una razón». «Señor Ramírez», informó un tercer mensajero, con la voz quebrada, «el señor Cortés y los otros inversores exigen una reunión de accionistas de emergencia. Dicen que si no se celebra de inmediato, retirarán su capital juntos». La mente de Mateo se quedó en blanco. Se sentía como si fuera el capitán de un enorme barco que una vez navegaba rápidamente por aguas abiertas, y ahora, sin previo aviso, estaba rodeado por todos lados de icebergs. Su una vez orgullosa empresa se estaba hundiendo en el caos. Graciela se aferró a su brazo, su voz temblando por primera vez. «Mateo, ¿qué está pasando? ¿Podría alguien estar conspirando contra nosotros?». El rostro de Mateo era como el hierro, pálido y tenso. No podía entender dónde habían salido mal las cosas. Creía haber sido astuto y meticuloso, sin dejar nunca lugar para el error. Sin embargo, ahora estaba acorralado por todos lados. Desesperadamente, marcó un número tras otro, llamando a los mismos socios que solían brindarle como a un hermano. Pero las llamadas no eran respondidas, o cuando las contestaban, las voces al otro lado se volvían vagas, vacilantes, reacias a hablar con claridad. Una profunda inquietud comenzó a extenderse por su pecho. Lo sintió, el endurecimiento de una red invisible, acercándose cada vez más a él. La reunión de accionistas de emergencia se celebró según lo exigido. La atmósfera en la sala de conferencias era tan pesada que parecía gotear tensión. Mateo se sentó a la cabecera de la mesa, con los hombros caídos y el rostro demacrado. Círculos oscuros enmarcaban sus ojos. Había pasado toda la noche dándole vueltas al problema en su mente, pero no encontró respuesta. Al otro lado de la mesa, el señor Cortés y los otros inversores lo miraban con ojos agudos e implacables, como si estuvieran mirando a un hombre ya arruinado. «Señor Ramírez», dijo el señor Cortés con frialdad, rompiendo el silencio, «¿no cree que es hora de que nos dé una explicación? ¿Por qué se ha congelado la cuenta de la empresa? ¿Por qué ha dimitido el equipo principal de una vez?». Mateo se obligó a sentarse erguido, aunque su voz temblaba. «Señor Cortés, caballeros, esto es solo un problema técnico temporal. Debe ser obra de competidores que difunden rumores maliciosos. Por favor, créanme. Resolveré esto muy pronto». «¿Resolverlo? ¿Y cómo piensa hacerlo?», se burló otro inversor. «Invertimos 8.500 millones de pesos aquí, no para verlos desaparecer en el aire». «Mateo, será mejor que seas sincero. ¿Nos estás ocultando algo?». El sudor corría por la frente de Mateo. Su boca se abrió y se cerró, pero todo lo que pudo decir una y otra vez fueron las mismas palabras huecas. «Confíen en mí. Solo denme un poco más de tiempo». «Graciela»,
Sentada a su lado, parecía asustada. Nunca había visto a Mateo tan acorralado, tan lamentable. Y entonces, justo cuando las voces en la sala se hacían más fuertes, justo cuando las discusiones amenazaban con estallar, las pesadas puertas de la sala de conferencias comenzaron a abrirse. Lenta, deliberadamente, se abrieron hacia adentro, y todos los pares de ojos se volvieron a la vez hacia la figura que estaba a punto de entrar. Iba vestida con un traje blanco perfectamente entallado, mis tacones de 10 centímetros de altura. Rodeada por un equipo de abogados con trajes oscuros, entré lentamente en la sala. Mi maquillaje era impecable, mi mirada tranquila y penetrante, y el aura que llevaba era tan imponente que silenció a toda la reunión en un instante. Todas las cabezas se giraron, todos los ojos se abrieron de par en par. Mateo se congeló cuando me vio, su expresión se torció como si hubiera visto un fantasma. Su voz tembló de incredulidad mientras tartamudeaba: Garza. ¿Sofía? ¿Qué haces aquí? En su memoria, yo siempre fui la mujer amable con un vestido de algodón, con la cara lavada y obediente. Pero la mujer que tenía ante él ahora era irreconocible, alguien que se comportaba con tal distancia y poder que lo asustaba. No respondí a su pregunta. Sin dedicarle una mirada, caminé hasta la cabecera de la larga mesa y tomé mi asiento en la posición principal. Mateo hizo un movimiento para levantarse como si fuera a regañarme, pero una sola mirada fría mía lo clavó en su silla. Dejé que mis ojos recorrieran la sala de conferencias, observando lentamente cada rostro atónito antes de finalmente posarlos en el rostro pálido y temeroso de Mateo. Mis labios se curvaron ligeramente mientras hablaba, cada palabra con deliberada claridad. Permítanme presentarme. Soy la única representante legal y accionista al 100% de Aurora Incorporated. Mi nombre es Sofía Garza. Las palabras cayeron como una explosión. Por un momento, la sala quedó sumida en el silencio. Todos me miraban como si hubiera perdido la cabeza. Mateo fue el primero en reaccionar. Su risa estalló, áspera y burlona, mientras me señalaba. Sofía, debes de haber perdido la cabeza. El divorcio te ha vuelto loca, ¿no es así? ¿Crees que eres la dueña de esta empresa? Mírate antes de decir tales tonterías. A su lado, Graciela encontró de nuevo su voz, con su tono agudo cortando el aire. Repitió: así es, Sofía. No eres más que una mujer desechada que Mateo echó de su casa. ¿Quién eres tú para estar aquí inventando mentiras? ¿Seguridad? Echen a esta loca. Intentó pasar y ponerme las manos encima, pero los guardaespaldas a mi lado la detuvieron sin esfuerzo. Ni siquiera me molesté en girar la cabeza para reconocer su presencia. En cambio, fijé mi mirada fríamente en Mateo, como si estuviera viendo a un payaso haciendo un acto. Mateo, dije, mi voz tranquila pero con el filo de una cuchilla, parece que 3 años de comodidad te han hecho olvidar de dónde vienes realmente. En ese momento, mis abogados se adelantaron uno por uno. Colocaron documentos en el proyector, mostrándolos en la pantalla grande para que todos los vieran. Aquí está el archivo de registro oficial de Aurora Incorporated, dijo uno de ellos. La representante legal, Sofía Garza. Aquí está la estructura de capital de la empresa, agregó otro. La única accionista, Sofía Garza. Porcentaje de participación, 100%. Aquí está la escritura de propiedad de todos los bienes inmuebles propiedad de la empresa, continuó un tercero, incluido este mismo edificio de oficinas donde estamos sentados ahora. Propietaria registrada, Sofía Garza. Y finalmente, el abogado principal dijo: el contrato de trabajo y el acuerdo de confidencialidad firmados hace 3 años por el señor Mateo Ramírez, bajo el título de gerente profesional. Cada documento apareció en negrita tinta negra y brillantes sellos rojos en la pantalla. Cada página aterrizó como una sonora bofetada en los rostros de Mateo y Graciela. La risa burlona de Mateo se congeló en sus labios, su rostro se quedó sin color, dejándolo pálido como un fantasma. Sus ojos se clavaron en la pantalla, todo su cuerpo temblaba mientras murmuraba para sus adentros: no, esto no puede ser real. Es falso. Todo es falsificado. Se abalanzó hacia la pantalla como si pudiera destrozarla con sus propias manos, pero los guardaespaldas lo sujetaron firmemente. ¿Falsificado?, preguntó uno de mis abogados con calma, ajustándose las gafas. Señor Ramírez,
cada uno de estos documentos está archivado oficialmente con las autoridades correspondientes. Pueden ser verificados en cualquier momento. Si desea disputar su autenticidad, estamos más que dispuestos a presentar los originales al juez en el tribunal. Finalmente dirigí mi atención a Graciela, cuyo rostro había perdido todo color. Mi tono fue agudo mientras preguntaba, ¿y usted, señorita, con qué autoridad cree que está aquí gritando? No recuerdo su nombre en la lista de empleados de esta empresa. Está invadiendo la reunión de accionistas e interrumpiendo los procedimientos. Incliné ligeramente la barbilla. ¿Seguridad? Incluso antes de que la palabra hubiera salido completamente de mis labios, 2 guardias altos entraron en la sala. Se movieron rápidamente, uno a cada lado de Graciela, y la levantaron por los brazos. «Escorten a esta dama fuera», dije con frialdad. «No». «Mateo, ayúdame, Mateo», gritó Graciela aterrorizada, luchando salvajemente mientras la sacaban de la sala. En ese momento, Mateo ya no era el hombre que una vez estuvo tan orgulloso en el centro de atención. Era como una estatua convertida en piedra, arraigada en su lugar, con la mente completamente en blanco. No se movió hasta que Graciela fue arrastrada fuera del salón, sus gritos resonando por el pasillo. Solo entonces levantó la cabeza, sus ojos se dirigieron hacia mí con una mezcla de terror y veneno, como si estuviera mirando a una extraña. «Sofía», susurró, con la voz temblorosa, «fuiste tú. Todo esto fue obra tuya». Con calma, retiré la silla que acababa de desocupar a la cabecera de la mesa. Sentándome con deliberada gracia, crucé una pierna sobre la otra y lo miré con tranquila compostura. «Obra mía», repetí, dejando que la palabra flotara en el aire. «Mateo, te sobreestimas demasiado. No cree nada. Simplemente recuperé lo que era mío desde el principio». Mis ojos recorrieron al grupo de inversores sentados alrededor de la mesa. Hace un momento, estaban inquietos y llenos de opiniones. Ahora se sentaban quietos como niños en un aula, apenas atreviéndose a respirar. Finalmente, volví mi mirada a Mateo. «En cuanto a usted, señor Ramírez», dije, con un tono agudo y firme, como exdirector ejecutivo de Aurora Tech, ha cometido graves violaciones de su contrato de trabajo. Permítame recordárselas. Levanté un dedo. Primero, fabricó su papel como el supuesto fundador, engañando al público con afirmaciones falsas y dañando gravemente la reputación de la empresa. Levanté otro. Segundo, sin la aprobación de la junta directiva, lo que, en este caso, significa yo, malversó fondos de la empresa para comprar casas de lujo, coches y regalos para usted y su amante. Eso constituye malversación de fondos. Y luego el tercero. Finalmente, intentó llevar a cabo una oferta pública ilegal, tratando de recaudar fondos con activos que nunca le pertenecieron. Eso no es nada menos que fraude. Con cada palabra que pronunciaba, el rostro de Mateo se ponía más pálido. Para cuando terminé, su cuerpo se tambaleó como si pudiera desplomarse en el suelo en cualquier momento. Mi equipo de abogados ya ha reunido todas las pruebas necesarias, continué, mi voz desprovista de calidez. Y así, ahora le informo oficialmente, está despedido. Hice una pausa antes de añadir las siguientes palabras, que sabían amargas incluso mientras las forzaba a salir. Por el bien de los años que pasamos como marido y mujer, le daré 2 opciones. Primero, puede desaparecer de mi vista inmediatamente. Si lo hace, pasaré por alto los activos de la empresa que ha robado. Considérelos los salarios que le pagué durante los últimos 3 años. Segundo, nos vemos en los tribunales. Si eso sucede, no solo se le obligará a devolver todo lo que tomó, con intereses, sino que también se enfrentará a la cárcel por sus crímenes. Me incliné hacia adelante, mi mirada nunca apartándose de la suya. Ahora, Mateo, ¿cuál elige? Ante eso, su cuerpo cedió y se derrumbó pesadamente en el suelo. En cuestión de minutos, los cimientos de su vida, su carrera, su riqueza, su posición en esta ciudad se habían desmoronado hasta convertirse en polvo. La verdad era evidente para todos. Nunca había sido el brillante hombre de negocios hecho a sí mismo que el mundo creía que era. Siempre había sido nada más que una mascota mimada en una jaula dorada, un hombre que mi padre había puesto a prueba para ver si su ambición superaba su integridad. Y había fallado esa prueba más miserablemente de lo que nadie podría haber imaginado.
La humillación y la desesperación lo invadieron como un maremoto. Sus ojos inyectados en sangre se levantaron hacia mí, y su voz salió como un grito ronco. ¿Por qué, Sofía? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué te he hecho yo para merecer esto? Sus palabras me hicieron reír, una risa tan aguda que las lágrimas me picaron en las comisuras de los ojos. Merecer esto, repetí, levantándome de mi silla. Caminé lentamente hasta que estuve directamente sobre él, obligándolo a mirarme. Mateo, usaste el dinero de mi familia. Viviste en la casa de mi familia. Dirigiste la empresa de mi familia. Y luego te atreviste a decirme que no era digna de ti, que no podía seguir el ritmo de tu supuesto progreso. Tomaste mi dinero para mantener a tu primer amor, dándole el título de directora de marca, permitiéndole pisotearme mientras los dos presumían de su noble romance. Me pintaste en la prensa como una mujer lamentable abandonada por su marido, todo para glorificar tu imagen de luchador, de hombre de visión y perseverancia. ¿Y ahora te atreves a preguntarme en qué me ofendiste? Mi voz se volvió más fría con cada palabra, cada sílaba cortándolo como el filo de una cuchilla. Mateo, tu mayor error no fue que dejaras de amarme. Fue que fuiste codicioso y tonto. Disfrutaste de todas las comodidades que te proporcioné, pero soñabas con desecharme y quedártelo todo para ti. Pero en este mundo, no existe tal fortuna. Sin dirigirle otra mirada, me volví hacia el guardia de seguridad que estaba junto a las puertas. Sáquenlo, ordené, y asegúrense de que él, junto con la señorita Serrano, nunca vuelva a poner un pie en este edificio. Sí, señorita Garza, respondieron firmemente los guardias. Los guardias de seguridad levantaron a Mateo del suelo. Su espíritu parecía roto, su cuerpo flácido, y lo arrastraron como si no fuera más que un perro sin vida. De principio a fin, no se resistió. Solo me miró con ojos vacíos y desesperados, como si esa única mirada fuera el último vestigio de fuerza que aún poseía. Una vez que Mateo fue retirado, la atmósfera en la sala de conferencias se volvió aún más pesada. El señor Cortés y los demás se sentaron rígidamente en sus asientos, su postura repentinamente formal, su respiración superficial y cautelosa. Ahora entendían completamente lo tontos que habían sido. Pensaron que estaban invirtiendo en una estrella prometedora, solo para descubrir que su supuesto visionario no era más que un empleado de alto nivel que pretendía ser el dueño del escenario. La verdadera dueña, la que movía todos los hilos, estaba sentada justo frente a ellos. Retomé mi lugar a la cabecera de la mesa y dije con calma compostura: caballeros, me disculpo por el alboroto que acaban de presenciar. El señor Cortés se inclinó rápidamente hacia adelante con una sonrisa forzada. Señorita Garza, es usted demasiado modesta. Somos nosotros los que estábamos ciegos, casi engañados por ese hombre llamado Ramírez. Gracias a su acción oportuna, evitamos un error costoso. Otros intervinieron de inmediato. Sí, señorita Garza. Es usted joven pero ya tan capaz, verdaderamente perspicaz. Levanté una mano ligeramente, cortando sus halagos. No hay necesidad de cumplidos vacíos. Volvamos a los negocios. Mi voz era firme mientras declaraba: a partir de hoy, Aurora Tech pasará a llamarse Sistemas Zenit y se incorporará al marco estratégico del Grupo Garza. Rediseñaré personalmente la dirección de su desarrollo. Hice una pausa antes de continuar. En cuanto a sus inversiones, los acuerdos siguen siendo válidos. Pueden elegir cambiar sus acciones por participaciones en una de nuestras subsidiarias y recibir dividendos de todo el grupo, o pueden permanecer como el primer grupo de accionistas en Sistemas Zenit. De cualquier manera, les doy mi palabra de que bajo mi liderazgo, Sistemas Zenit crecerá más grande y más fuerte que cualquier promesa que Mateo les haya pintado. El peso de mis palabras transmitía convicción, sin dejar lugar a dudas. No era la arrogancia lo que me impulsaba, sino la confianza inquebrantable que venía con el poder y los recursos del Grupo Garza. Lo que Mateo logró con sus propios esfuerzos limitados, yo lo lograría a una escala mucho mayor, respaldada por el poder de un imperio. El señor Cortés intercambió una rápida mirada con los otros inversores. Su decisión fue tomada casi al instante. Estamos dispuestos a permanecer con la nueva empresa. Confiamos en su liderazgo, señorita Garza. ¿Quién de ellos abandonaría tal oportunidad? Estar alineado con el Grupo Garza era subir a bordo de un buque dorado. Solo un tonto saltaría por la borda ahora.
Excelente, dije con un asentimiento de satisfacción. Entonces les doy la bienvenida a todos como los nuevos accionistas de Sistemas Zenith. Lo que podría haberse convertido en una crisis que amenazaba con el colapso de la empresa se había resuelto con facilidad. No solo eso, sino que había aprovechado la oportunidad para asegurar el control absoluto y remodelar el futuro. Después de la reunión, el señor Cortés se quedó atrás. Con cuidadoso respeto, me entregó una tarjeta. Señorita Garza, este es mi número privado. Si alguna vez necesita algo, si está en mi poder, no me negaré. La acepté con una leve sonrisa. Es usted muy amable, señor Cortés. De ahora en adelante, estamos todos en el mismo barco. Una vez que todos se habían marchado, me quedé sola frente a la alta ventana de cristal, contemplando la vasta ciudad que se extendía bajo mis pies. Otra fuente afirmó que en sus primeros días de emprendimiento, llegó a arrodillarse ante un cliente en desesperación por ganar un contrato. Surgieron fotografías de Graciela, quien, al enterarse de su ruina total, corrió a un hospital para interrumpir su embarazo. Poco después, cortó todos los lazos con él y desapareció sin dejar rastro. El mundo es rápido para derribar un muro que se desmorona. Esos mismos medios que una vez lo elogiaron con más fuerza ahora lo pisoteaban con más crueldad. Los titulares se volvieron más duros con cada hora que pasaba, inundando las noticias con acusaciones vergonzosas y títulos deshonrosos. Los titulares eran audaces y despiadados: engaño escandaloso, un director ejecutivo multimillonario expuesto como un simple empleado sobrepagado, la caída de un hombre fénix, de las cimas del poder a la ruina absoluta en un solo día, y el primer amor se vuelve despiadado, cuando golpea el desastre, todos huyen por su cuenta. Hice que mi asistente, Elena, recopilara estos informes de forma ordenada y me los entregara a la hora de las comidas. Eran, a su manera, más satisfactorios que los platos más finos. Mientras los medios se deleitaban con la caída de Mateo, yo me moví rápida y decididamente, cortando profundamente en el corazón de la empresa con reformas radicales. Mi primer objetivo fue el personal. Todos esos aduladores mediocres que Mateo había traído, conexiones familiares y compinches que no añadían valor, los despedí sin dudarlo. En su lugar, me puse en contacto personalmente con varios de los ingenieros y expertos técnicos más brillantes, individuos que Mateo había marginado o suprimido. Con ofertas del triple de salario y generosas opciones sobre acciones, los traje de vuelta al redil. No pasó mucho tiempo antes de que un nuevo equipo directivo estuviera firmemente establecido. La transformación fue visible, la eficiencia se disparó, y el espíritu del lugar de trabajo revivió como si la empresa hubiera renacido. Luego vino la reestructuración de la estrategia empresarial. Detuve inmediatamente el plan extravagante y poco práctico de Mateo de apresurarse hacia una oferta pública inicial. En cambio, devolví el enfoque de la empresa a donde residía su verdadera fuerza: investigación, desarrollo e innovación genuina. Con la extensa red y los recursos del Grupo Garza respaldándonos, se abrieron oportunidades que una vez parecieron imposibles. En cuestión de semanas, aseguramos contratos para varios proyectos a gran escala que habrían estado fuera de nuestro alcance en el pasado. La salud financiera mejoró rápidamente, superando incluso los días en que Mateo se había jactado de asegurar 8.500 millones de pesos en financiación. Los empleados, al ver a su nueva líder actuar con tanta determinación y claridad, finalmente dejaron de lado sus ansiedades. La moral se elevó a niveles sin precedentes, y la energía en las oficinas se volvió eléctrica. En poco más de un mes, Sistemas Zenith había borrado todo rastro de la influencia de Mateo y ahora avanzaba a toda velocidad por un camino de crecimiento sólido y sostenible. Una tarde, mientras revisaba una propuesta de proyecto en mi oficina, sonó el teléfono de la recepción. La voz de la recepcionista tenía un tono vacilante. Señorita Garza, hay un hombre abajo llamado Ramírez. Insiste en verla. Dice que si se niega, se arrodillará en la entrada principal y permanecerá allí indefinidamente. El bolígrafo se detuvo en mi mano. ¿Mateo? ¿Realmente tenía el descaro de venir aquí? Una oleada de disgusto me invadió. Me froté la frente y respondí: llama a seguridad. Sáquenlo. Si vuelve a aparecer, notifiquen a la policía de inmediato. La voz de la recepcionista bajó aún más. Pero señorita Garza, ya hay reporteros reuniéndose afuera. Mi expresión se oscureció. Así que Mateo tenía la intención de atraparme con la simpatía del público.
Creía que arrodillarse frente a las cámaras lo pintaría como una figura trágica y me avergonzaría. ¡Qué ingenuo! Dejé el bolígrafo, me levanté de mi silla y caminé hacia la alta ventana. Desde donde estaba, tenía una vista clara de la entrada principal abajo. Allí estaba él, Mateo, vestido con un traje barato y arrugado. Su cabello estaba despeinado, su barba descuidada. Todo su cuerpo estaba más delgado y consumido, como si la vida misma se le hubiera escapado. Se arrodilló rígidamente en los escalones, y frente a él había un cartel de cartón escrito con letras rojas torcidas: Sofía, me equivoqué. Por favor, perdóname. A su alrededor, los flashes de las cámaras estallaban como relámpagos. Los reporteros se agolpaban, gritándose unos a otros. Señor Ramírez, en calidad de que se arrodilla aquí para pedir perdón a su exesposa. ¿No declaró que el divorcio fue su decisión? ¿Qué dice de las afirmaciones de que no era más que un hombre que vivía del éxito de una mujer? Mateo los ignoró a todos. Sus ojos estaban vidriosos, fijos en las puertas del edificio como si pudiera convocarme con pura voluntad. Sus labios se movían sin cesar, repitiendo: Sofía, sé que me equivoqué. Por favor, solo déjame verte una vez. Te lo ruego. Para un extraño, podría haber parecido un hombre desesperado arruinado por el amor, una figura lastimera dejada rota por una esposa cruel. Pero nadie que conociera realmente la historia podría ser engañado por tal teatro. Una risa fría escapó de mis labios. Levanté de nuevo el teléfono de la oficina y marqué al departamento de seguridad. Saquen al hombre de afuera que está alterando el orden público. Si se niega, rómpanle las piernas. Cubriré los gastos del hospital. Mi tono no transmitía ni una pizca de emoción. Cuando colgué, me aparté de la ventana y volví a mi escritorio. Mateo pensó que al montar este lamentable espectáculo, podría ablandar mi corazón. No podría haber estado más equivocado. Mi corazón se había convertido en cenizas el día que me abandonó sin dudarlo por Graciela. No quedaba simpatía para él. La farsa de abajo terminó rápidamente. Varios guardias de seguridad imponentes levantaron a Mateo, luego lo arrojaron al otro lado de la calle como basura desechada. A los reporteros que intentaron seguirlo los empujaron firmemente detrás de las barricadas, sus gritos ahogados por el chasquido de las cámaras y las agudas órdenes de seguridad. Fue un espectáculo lamentable, cuidadosamente escenificado pero terminado deprisa. Poco después, la noticia se extendió por internet, pero la marea de la opinión pública no cambió como Mateo esperaba. En lugar de simpatía, no hubo más que burla y desprecio. La gente en línea se burlaba y reía, dejando comentarios que cortaban como cuchillos. Una persona escribió: ¿para quién está actuando? Debería haber pensado en esto antes. Otro dijo: ¿este supuesto hombre hecho a sí mismo realmente piensa que todos los demás son tontos? Cuando vivía de una mujer, era arrogante. Pero ahora que lo han echado, se arrastra de vuelta fingiendo ser lamentable. Alguien más intervino: todo el apoyo para la presidenta Garza. Un hombre como este no merece bondad. Otra voz añadió: rómpanle las piernas. La presidenta Garza no tiene miedo. Ahora soy su fan. Elena sostenía una tableta en sus manos, leyendo los comentarios con alegría. Se rió tanto que sus ojos se entrecerraron. Señorita Sofía, esto fue brillante. Todos en línea la están elogiando, llamándola la heroína sensata de la vida real. Mantuve un rostro tranquilo y simplemente dije: trae al equipo de relaciones públicas. Quiero que emitan una declaración oficial. Elena se congeló, sorprendida. ¿Una declaración? Sí, respondí con un leve asentimiento. La declaración dirá que nuestra empresa se reservará el derecho de tomar acciones legales contra cualquier individuo que intente interrumpir nuestras operaciones o dañar mi reputación a través de medios inapropiados. Hice una pausa y luego agregué: además, en mi propio nombre, haz una donación de 17 millones de pesos al refugio de rescate de animales de la ciudad. Los ojos de Elena se iluminaron de inmediato. Entendido. Lo arreglaré de inmediato. Ella sabía exactamente a qué me refería. El primer mensaje era una advertencia para Mateo, diciéndole que si se atrevía a molestarme de nuevo, asumiría las consecuencias. El segundo era mi actitud hacia el público.
Preferiría gastar mi dinero alimentando a perros callejeros que darle un centavo más a un hombre tan despreciable como él. Ese fue el corte más cruel de todos. Pensé que después de ser humillado por mí tantas veces, Mateo finalmente se rendiría y desaparecería de mi mundo. Pero había subestimado cuán gruesa era realmente su piel. Una semana después, en una tarde tardía, arrastré mi cuerpo cansado a casa después de una larga y agotadora reunión. En el momento en que salí del coche, una figura oscura saltó de los arbustos cerca de la puerta. Con un golpe sordo, cayó de rodillas justo enfrente del coche. Si no fuera por los frenos rápidos del conductor, podríamos haberlo atropellado. Cuando miré más de cerca, era Mateo de nuevo. Se veía aún peor que antes, más andrajoso y maloliente, casi como un vagabundo de la calle. Sofía, gritó, su voz llena de esperanza desesperada, como si hubiera encontrado un último salvavidas. Se arrastró sobre sus manos y rodillas, presionando su rostro contra la ventanilla de mi coche, con lágrimas y mocos corriendo por sus mejillas. Sofía, sé que me equivoqué. Realmente sé que me equivoqué, gritó. Fue Graciela, esa mujer malvada que me tentó. Perdí la cabeza por un momento y fui engañado por ella. A la que realmente amaba, la única que he amado, eres tú. Mientras hablaba, levantó la mano y se abofeteó repetidamente, el golpe seco y fuerte. Sofía, dame otra oportunidad. Por favor, volvamos a casarnos. Te lo juro, de ahora en adelante, me dedicaré a ti por completo. Nunca dejaré que sufras ningún dolor de nuevo, se ahogó en sus sollozos, añadiendo, puedes pedirme que haga cualquier cosa. Ya no necesito ser un director ejecutivo. Te serviré como una bestia de carga, si tan solo me dejas volver a tu lado. Al ver su rostro lamentable, al escuchar esas mentiras retorcidas, solo sentí asco creciendo en mi pecho. Ni siquiera me molesté en bajar la ventanilla del coche. En cambio, le dije fríamente al conductor, avance. El conductor dudó. Presidenta Garza. Avance, repetí, mi voz gélida. Sin atreverse a desobedecer, el conductor pisó el acelerador. Mateo nunca esperó que pudiera ser tan despiadada. Asustado, rodó hacia un lado, evitando por poco el coche mientras pasaba a toda velocidad sin detenerse. Por el espejo retrovisor, lo vi desplomado en el suelo, con el rostro lleno de desesperación e incredulidad. Cuando llegué a casa, mi madre estaba esperando en la sala de estar. Notó la expresión en mi rostro y rápidamente preguntó, Sofía, ¿qué pasa? ¿Ocurrió algo preocupante en el trabajo? Negué con la cabeza y le conté brevemente lo que había sucedido afuera. Su rostro se oscureció de inmediato, sus cejas se alzaron bruscamente. Ese hombre desvergonzado. Se aferra como un fantasma que no se va. Llama a la policía, Sofía. Lo denunciaremos por acoso ahora mismo. Mi padre salió del estudio, su expresión severa y pesada. Parece que hemos sido demasiado misericordiosos con él, dijo con frialdad. Un hombre así nunca aprenderá su lección a menos que sufra de verdad. Se acercó y me puso una mano tranquilizadora en el hombro. Sofía, déjame este asunto a mí. Tú concéntrate en tu trabajo. Te prometo que nunca más aparecerá frente a ti. Cuando vi la luz fría brillar en los ojos de mi padre, lo entendí de inmediato. Los días de Mateo estaban contados. A partir de ese momento, fue como si Mateo se hubiera desvanecido de la tierra. Nunca volvió a aparecer. De vez en cuando, escuchaba fragmentos de noticias de Elena. Me dijo que mi padre había usado su influencia para sacar a la luz cada acto vergonzoso que Mateo había cometido. La evidencia se remontaba a sus años universitarios, donde engañó a mujeres y estafó a compañeros de clase. Incluía sus primeros días de negocios, cuando había robado secretos comerciales confidenciales, y se extendía a las cuentas más oscuras que mantenía mientras dirigía Aurora Tech. Cada crimen fue cuidadosamente registrado, cada documento llevaba pruebas, y la montaña de evidencia fue suficiente para enterrarlo. Aquellos a quienes una vez había ofendido vieron su oportunidad y se presentaron en masa. Hombres que una vez habían guardado silencio ahora lanzaban acusaciones, cada uno ansioso por golpearlo mientras estaba caído. No pasó mucho tiempo antes de que las demandas lo abrumaran. Los abogados lo acosaron, los acreedores lo presionaron, y la vida que había construido comenzó a desmoronarse pieza por pieza.
En su desesperación, Mateo vendió todas las posesiones de valor que tenía, pero nunca fue suficiente. Sus deudas aumentaron, los intereses subían más rápido de lo que podía seguir el ritmo. Pronto, debía sumas tan enormes que nunca podría esperar pagarlas. Buscó trabajo, pero todas las empresas lo rechazaron. Su reputación estaba arruinada, y nadie se atrevía a acogerlo. Intentó regresar a su ciudad natal, pero los mismos parientes a los que una vez despreció ahora le cerraron las puertas. Una vez había lucido trajes brillantes como un hombre pulcro de la ciudad, ahora no era más que un mendigo, un hombre despreciado, el tipo de figura rota que la gente cruzaba la calle para evitar. Algunos decían que bajo el peso aplastante de la vergüenza y la deuda, su mente finalmente se había derrumbado, y lo habían enviado a una institución mental. Otros susurraban que los hombres a los que debía dinero le habían roto las piernas y lo habían dejado mendigando bajo algún puente olvidado. Nadie lo sabía con certeza. Pero fuera cual fuera la verdad, nada de eso me importaba. Mateo, junto con toda la amargura y la humillación de esa parte de mi vida, había sido borrado por completo. Ya no lo llevaba en mi corazón. Mi vida apenas comenzaba. Un año después, Sistemas Zenit anunció un logro revolucionario en inteligencia artificial. La valoración de la empresa se multiplicó por 10, transformándola de la noche a la mañana en uno de los unicornios más cotizados del mundo tecnológico de la nación. Como presidenta, mi propio rostro aparecía constantemente en las portadas de las revistas financieras. Me llamaban la reina más joven de los negocios y la mujer más poderosa de la tecnología. Hombres a los que una vez admiré, gigantes de la industria, ahora me saludaban con cortesía en cumbres y banquetes. Extendían sus manos, sonreían cálidamente y se dirigían a mí con respeto como señorita Garza. Mi carrera había alcanzado su apogeo, brillando más que nunca. Esa noche, asistí a una importante gala benéfica en nombre de mi empresa. El salón de baile brillaba con luz, lleno de estrellas de la sociedad y líderes de la riqueza. Llevaba un vestido del color de un cielo de medianoche, su tela entretejida con plata que atrapaba los candelabros de arriba. Mi brazo estaba enlazado con el de mi padre, y en el momento en que entramos, todas las miradas se volvieron. Las conversaciones se detuvieron. Éramos el centro del salón. Uno por uno, la gente se acercaba. Ofrecían saludos, intercambiaban tarjetas y envolvían sus palabras en halagos. Respondí con facilidad, mi sonrisa elegante pero distante, el tipo de sonrisa que tanto daba la bienvenida como mantenía a los demás a distancia. Después de un tiempo, el cansancio comenzó a apoderarse de mí. Me dirigí hacia la tranquilidad del salón, anhelando un momento para respirar. Fue entonces cuando una figura llamó mi atención, una que era a la vez familiar y dolorosamente fuera de lugar. En un rincón oscuro, vestido con el sencillo uniforme de un camarero, un hombre estaba agachado en el suelo, limpiando un oscuro derrame de vino. Sus movimientos eran torpes, sus hombros encorvados. Tropezó con una bandeja, inclinándola demasiado, y los vasos traquetearon y cayeron con un fuerte estrépito. El jefe de camareros lo regañó duramente, y él inclinó la cabeza una y otra vez, disculpándose con una voz tan tímida que apenas se oía por encima de la música. Parecía nada, como polvo barrido en un rincón sombreado. Su cuerpo estaba más delgado de lo que recordaba, su espalda encorvada, su rostro surcado por las dificultades. Sin embargo, incluso en ese estado lamentable, lo reconocí al instante. Era Mateo. Nunca había imaginado que nos volveríamos a encontrar, y menos en un lugar así, con él en tal estado. Quizás sintió mi mirada, porque levantó la cabeza lentamente, como si lo impulsara algo más fuerte que su voluntad. Nuestros ojos se encontraron a través de la distancia de la habitación. En ese único momento, su cuerpo se congeló como si el aire mismo lo hubiera convertido en piedra. En sus ojos, vi sorpresa, vergüenza, arrepentimiento y miedo, todo enredado, formando una tormenta demasiado complicada para describir. Instintivamente intentó retroceder, pero en su pánico, su pie resbaló y cayó torpemente al suelo. Risas se extendieron por la multitud a nuestro alrededor. Me quedé quieta, observándolo en silencio. Dentro de mí, no había odio, ni piedad. No sentí absolutamente nada. Era como si estuviera mirando a un extraño, alguien sin ninguna conexión conmigo. Me di la vuelta, lista para irme, pero de repente se levantó del suelo como un hombre enloquecido.
Se abalanzó hacia mí y alcanzó desesperadamente el borde de mi vestido. Sofía, graznó, su voz áspera, como si su garganta hubiera sido raspada con papel de lija. Mis guardaespaldas reaccionaron de inmediato. Lo atraparon en pleno salto, lo forzaron a bajar de nuevo y lo sujetaron al suelo con manos firmes e inflexibles. «Suéltenme», gritó roncamente. «Solo déjenme decirle una palabra. Solo una». Luchó con todas sus fuerzas, debatiéndose y gritando, con el rostro torcido por la desesperación. El alboroto atrajo rápidamente la atención del anfitrión de la noche, el organizador del banquete, un conocido magnate inmobiliario llamado señor Elizondo. Se apresuró alarmado, con sudor en la frente. Se inclinó ligeramente y dijo con voz apresurada: «Señorita Garza, lo siento terriblemente. Nuestra seguridad le ha fallado. Por favor, perdone esta molestia». Se volvió hacia los guardias con ira. «¿A qué están esperando? Echen a este lunático de inmediato». «Esperen», dije de repente. El salón quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí, confundidas por mis palabras. Caminé lentamente hacia donde Mateo estaba inmovilizado en la alfombra. Mirando hacia abajo, me encontré con su rostro, que ahora estaba surcado de humillación y desesperación. «¿Qué es lo que quieres decirme?» Mi voz era tranquila, plana, como agua estancada, sin ser tocada ni por un soplo de viento. Levantó la cabeza. Para mi sorpresa, sus ojos nublados estaban llenos de lágrimas. «Sofía», sollozó, «me equivoqué». Las palabras no provocaron ninguna reacción en mí. «Realmente sé que me equivoqué», continuó, con la voz quebrada. «Nunca debí perder la cabeza, nunca debí traicionarte». Sus sollozos sacudían su cuerpo. «Este último año ha sido peor que la muerte. Busqué innumerables trabajos, pero en el momento en que la gente oía mi nombre, la puerta se cerraba. Mis padres me llamaron una desgracia y me echaron. Graciela, esa mujer, se fue hace mucho tiempo. No me queda nada. Cada día me arrepiento. Me arrepiento de no haberte valorado cuando tuve la oportunidad». Presionó su frente contra el suelo. «Sofía, por el amor que una vez compartimos, dame una oportunidad más». «No, ya no pido una oportunidad. Solo un camino para vivir». «Por favor», suplicó como un perro callejero, arrastrándose a mis pies, «no puedo vivir así. Dame cualquier trabajo, barrer suelos, vigilar una puerta, cualquier cosa, con tal de poder comer». A nuestro alrededor, la gente observaba con ojos llenos de curiosidad y cruel deleite, como si estuvieran presenciando una obra de teatro. Escuché en silencio hasta que sus palabras se agotaron. Luego, lentamente, me agaché para que mis ojos estuvieran a su nivel. Mi voz era firme, clara y deliberada mientras preguntaba: «Mateo, ¿alguna vez pensaste, hace un año, cuando me echaste de mi casa sin nada, lo que sentí en ese momento?» Su cuerpo se estremeció violentamente. «¿Alguna vez pensaste en cómo me sentí cuando estabas de la mano con Graciela frente a las cámaras, presumiendo de su amor mientras me aplastabas bajo tus pies?» Sus labios temblaron, pero no salieron palabras. «No estás arrepentido porque todavía me ames, ni porque realmente hayas reconocido tus pecados», dije. Una pequeña risa se me escapó, aunque mis ojos eran fríos como el hielo. «Estás arrepentido porque perdiste el árbol que una vez te dio frutos sin trabajo, la escalera que te elevó más alto de lo que merecías. Tu supuesto remordimiento, tus lamentables súplicas, no son más que los gritos de un hombre cuya vida se ha vuelto amarga». Incliné la cabeza, mi mirada perforando su alma hueca. «Si todavía tuvieras el brillante título de señor Ramírez, si todavía fueras admirado y celebrado, siquiera recordarías mi nombre». Cada palabra que pronuncié cortó más profundo que un cuchillo, arrancando la máscara que llevaba y exponiendo las partes más feas de su corazón bajo la luz más dura. Su rostro se quedó sin color, su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. No podía negarlo, porque cada palabra que dije era la verdad. Me enderecé lentamente, volviendo a la postura de quien mira desde arriba. «Mateo», dije, mi voz firme y final, «el camino que recorres ahora es el que tú mismo elegiste cuando me desechaste sin pensarlo 2 veces. Deberías haber sabido que este día llegaría». Miré directamente a Mateo, la comisura de mi boca se elevó en una sonrisa fría e implacable.
En cuanto a la misericordia, ¿por qué debería concedértela? Todo lo que sufres ahora no es más que las consecuencias de tus propias elecciones. Esta es la justicia que creaste para ti mismo. Ya no le dediqué una mirada. En cambio, me volví hacia mi padre y le dije en voz baja: «Papá, vámonos. El aire aquí se siente impuro». Mi padre me pasó un brazo suavemente por los hombros, su voz cálida de afecto. «De acuerdo, cariño. Vámonos a casa». A mi señal, los guardaespaldas soltaron a Mateo y se pusieron detrás de nosotros. Desde las sombras llegó un grito desesperado, un rugido tan gutural que parecía más el aullido de un animal herido que la voz del hombre que una vez conocí. Pero nunca me di la vuelta. Ni una sola vez. Algunas heridas, una vez cicatrizadas, pierden su poder para doler. Algunas personas, una vez perdidas, se pierden para siempre. Mateo, a partir de hoy, no hay camino de regreso entre tú y yo. Nuestros caminos se han separado, y nunca volverán a encontrarse. El viaje a casa transcurrió en silencio. Mi padre nunca soltó mi mano, ofreciendo fuerza sin palabras a través del peso constante de su palma. Finalmente, preguntó con cuidado: «Sofía, al verlo así, ¿todavía te duele el corazón?». Me apoyé en el asiento, viendo las luces de neón pasar rápidamente por la ventanilla del coche, y lentamente negué con la cabeza. «Ya no me duele, papá. Quizás una vez lo hizo, pero ya no». Mi voz se volvió firme mientras continuaba: «Para mí, es como una prenda vieja que nunca me quedó bien. Cuando la tiras, puedes sentir un toque de reticencia, pero una vez que se ha ido, solo hay alivio». El rostro de mi padre se suavizó con orgullo. «Si puedes pensar así, entonces estoy en paz». Hizo una pausa, su tono se volvió pensativo. «La verdad es que solo le di un pequeño empujón. Lo que lo arruinó no fue mi mano, sino su propio carácter. Cuando la raíz de un hombre está podrida, no importa cuánta nutrición le des, nunca podrá convertirse en un gran árbol». Asentí suavemente, el significado calando hondo. «Gracias, papá. Gracias por estar siempre detrás de mí y protegerme». «Niña tonta», dijo mi padre con ternura, revolviéndome el pelo como cuando era pequeña. «Eres mi único tesoro. Si no te protejo a ti, ¿a quién debería proteger?». El coche giró hacia la residencia Garza, sus luces familiares brillando como un refugio en la noche. Mientras contemplaba la gran casa bañada en una cálida luminosidad, una ola de paz y consuelo llenó mi corazón. Sí, ¿por qué debería sentir pena? Lo que perdí fue solo un hombre indigno de mi amor. Lo que todavía tenía era la mejor familia que cualquiera podría desear, la carrera que me apasionaba y la fuerza para dirigir mi propio destino. Debería sentirme agradecida. Agradecida de haberme liberado de la miseria antes de que pudiera tragarme por completo. Agradecida de que incluso después de caer con fuerza, pude levantarme de nuevo, esta vez más alta, más firme y más fuerte que nunca. Gracias por ver este vídeo. Si te parece útil, no olvides darle a me gusta para apoyarme. Y suscríbete al canal de Historias de Noche con la campanita de notificaciones para no perderte los últimos vídeos. Tu apoyo me motiva mucho para seguir creando contenido excelente.